amén, le puede dar un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Amén. Quiero hablarle un tema al que le he puesto por nombre resultados de la comunión. Siempre que nos acercamos a la mesa del Señor, trato de pedirle al Señor que me ayude, que me revele tanto de que hay de qué hablar del cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino, ¿verdad? Tantas bellezas que están en la palabra del Señor. Y siempre procuro hablarle algo en referencia a esa administración preciosa que trae sobre nuestra vida, que es el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, por principio, ¿cuáles son los resultados de la comunión? Bueno, usted sabe que a la Santa Cena también se le llama la comunión, porque lo hacían en comunión, se reunían los discípulos, se reunía la iglesia y en comunión, dice, compartían el pan. 1 Corintios capítulo 1 y verso 9 dice: fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Mire, entonces usted y yo fuimos llamados a tener esa comunión con el Señor Jesucristo. Usted sabe que 2 Corintios capítulo 13 y verso 14 dice que debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. Y si tenemos comunión con el Hijo, si tenemos comunión con el Espíritu Santo, definitivamente que debemos de tener o buscar la comunión con el Padre. Entonces, pero aquí dice que el Padre nos hizo tener comunión con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es la comunión? Pues es una palabra que ya de todos es bien conocida y la palabra es koinonía. Koinonía significa tener algo en común. En nosotros lo que tenemos en común es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Y aunque no me diga amén, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos en común es esa preciosa sangre que nos hace de la familia de Dios, nos hace hermanos, nos hace ser partícipes de su sangre preciosa, de tal manera que ahora hasta nuestra genética puede ir cambiando cada vez que nosotros tenemos acceso a la comunión del cuerpo y la sangre. También significa compañerismo. Es que cuando uno entiende el propósito que hay en la Santa Cena, en el compartimiento, compañerismo, imagínense, ¿qué íbamos a pensar nosotros ser amigos de Dios, amigos del Señor Jesús? Si de nosotros hubiera sido, le aseguro, y ahí si hubiera querido equivocarme, pero más creo que no, que si hubiéramos estado en la época de Él, hubiéramos gritado: crucifícale. Porque nuestra naturaleza es de ir de continuo a lo malo, dice la Escritura. De hecho, así dice en Génesis 6, capítulo 5, ¿verdad? Que las intenciones del corazón del hombre son de continuo hacer solo lo malo y lo malo. Pero cuando tenemos esa comunión, ese compañerismo en el cuerpo y la sangre de Cristo, algo sucede en nuestro interior, algo va siendo transformado, algo va siendo cambiado, de tal manera que empezamos a cambiar nosotros. Ya no buscamos tanto que cambie el que está a la par de nosotros, porque eso tan bonito que es, ¿verdad? Es que vos deberías de cambiar. O el que está a la par, no, vos deberías de cambiar. Pero cuando estamos teniendo esa comunión, empezamos a ver que el que necesita cambiar es uno mismo. Yo mismo necesito cambiar. Compartir en común. Esto nos lleva entonces a que cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, estamos compartiendo en común algo. Y fue la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó. Ok, me detuve mucho acá, pero entonces yo le puse un único requisito, 2 requisitos en este verso, 2 requisitos para poder tener la comunión y para poder disfrutar los beneficios o para poder ver los resultados que hay cuando tenemos comunión. Porque de eso se trata todo. No podemos venir y hacerlo como una tradición más, porque entonces no va a hacer nada en nosotros.
Pero si queremos ver resultados de participar de la comunión, debemos de cumplir con por lo menos estos dos requisitos. Yo sé que usted en la Biblia va a encontrar más, pero estos son los principales. 1 Corintios 11:27 y dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, indignamente. ¿Qué será beber la copa y comer el pan indignamente? ¿Qué piensa usted que es? No, es que no vine preparado, no vine bien con mi corbata. No, eso no es. Es que se me olvidó peinarme por en medio, así puro libro, ¿verdad? Tampoco, eso no es. Indignamente es no reconocer, no darle honor al Señor, que lo que estamos haciendo es algo santo. No es nada más. Por eso es de que el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia y le decía: ¿qué hay cuando se reúnen? ¿Qué hay? Si cada uno de ustedes tiene hambre, mejor coma en su casa. Pero ¿qué hay cuando se reúnen? ¿Tiene algunos cánticos, salmos, himnos espirituales? Y todo eso va conectado a través de la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia y les pasaba el tráiler. Cuando se reúnan a la comunión, no se reúnan solo como para comer, dice, sino que entiendan cuál es el propósito. Entonces eso, no entender el propósito, es hacerlo indignamente. Qué terrible es que no entendamos a estas alturas el propósito o por qué nosotros participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Dice, si lo hacemos indignamente, dice, será culpable del cuerpo y del Señor. Será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Yo no quiero tener esa culpa sobre mí. Usted sabe que todo el pueblo de Israel se echó la culpa encima, ¿verdad? Uy, pastor, ¿y cuándo estaba el Señor Jesús, verdad? Que lo sacó Pilato. Que su sangre, dice, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué chulada, mire. No solamente metieron una extremidad, sino las dos tenían que meter, ¿verdad? Se echaron encima a sus generaciones que ni habían nacido, los que ya estaban y los que venían de camino, culpables. Entonces debemos de cuidarnos de no hacerlo indignamente. El verso 28 dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo. Era lo que le decía al principio. Y no me vas a decir que vas a participar. Si mira cómo estás todo malcriado. No. Usted no examine a nadie más. Examínese usted mismo. Es que ya le dije, ¿verdad? Tan chulo que es señalar, ¿verdad? Es más fácil señalar que señalarse uno mismo. Pero entonces el requisito es, si queremos ver y disfrutar el resultado de la comunión, porque recuérdese, vamos a participar del cuerpo y la sangre de Cristo, que es comunión, es tener algo en común, es participar, es algo que va a entrar en nosotros, que va a transformarnos, no solamente en nuestra parte espiritual, sino que puede sanar nuestro cuerpo, puede sanar las enfermedades, porque la misma sangre de Jesús puede correr en medio de nosotros por la fe. Algo puede suceder por la fe. De hecho, usted sabe que cuando el Señor Jesús muere y resucita y se les aparece a aquellos camino de Maús, ¿verdad? Y que el Señor hace como que va de largo y ellos le dicen: quédate con nosotros. Y usted sabe que en la antigüedad, bueno, todavía en Israel creo que tienen esa costumbre, que cuando hay alguien, un invitado de la casa, le dan el honor para que haga la oración, pues, entonces le dijeron a él: ora tú por los alimentos. Y agarró el pan y dice, y lo bendijo, y cuando lo partió, dice que se les abrieron los ojos en la comunión. Entendieron que era el Señor Jesús, no lo reconocían, no hasta que partieron el pan juntos. Es decir, participaron de la comunión y se les abrieron los ojos. Y por eso es impresionante, iglesia. Quiere decir de que usted y yo un día
participando de la comunión, se nos pueden abrir los ojos y ver al Señor Jesús en medio de nuestra reunión. Pero imagínense que lo hagamos indignamente. Ahora, examinar a nosotros mismos, no como aquel, ¿verdad? Que se va al examen y solo se hace así y tiene todas las respuestas aquí, ¿verdad? O me va a decir que usted nunca usó los chivos. No sé cómo les dirán en otros países. En Ecuador, ¿cómo les dicen? ¿Cómo? Ampollas. Polla. ¿Cómo? Chepias. Mire. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Acordeón. También los mexicanos creo que le dicen acordeón, ¿verdad? Sacan y así, es un tremendo acordeón, ¿verdad? No, pero tenemos que examinarnos a cada uno de nosotros. Pero no, por eso, no como le digo, yo me voy a poner 100. No, tenemos que examinarnos realmente. Examinarnos. Mire, porque aquí pasa algo. No hay peor juez que uno mismo. O no hay mejor juez que uno mismo, ¿verdad? No, es que bien me porté. Que digo que bien, que cristianazo soy, no, 100 me voy a poner. No, debemos de examinarnos realmente cómo estamos, porque si no, mire, vamos a ser culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. No, yo ni usted ni yo quiero que padezcamos por culpa de eso, por no examinarnos, por hacerlo indignamente. Ok, entonces quiero que veamos entonces cuáles son los resultados de de participar de la comunión. Ok, y mire, lo primero que nosotros tenemos, pues obviamente es comunión, ¿verdad? Y mire cómo dice, se lo quiero poner aquí en perspectiva. La comunión del pan, que es el cuerpo, y el vino, que es la sangre. Bueno, aquí todavía me voy a llegar ahorita a algo, pero quiero que veamos cómo estamos aquí uniéndonos en comunión con el pan, el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Algo sucede en nuestro interior. Yo traté de hacer que esto se vea de otro color, pero esta parte de aquí es lo que me interesa a mí. De esto es lo que yo quiero hablar, que es el cruce de las circunferencias ahí. ¿Qué es lo que hace en nuestra vida? ¿Cuál es el resultado de nosotros? ¿Cuál es el resultado de yo estar participando de la comunión? Si es que lo estoy haciendo dignamente y me estoy examinando a mí mismo. Ok, entonces quiero que vayamos entonces ahora sí, y quiero que vea que lo primero que hay, vamos a, que Dios los bendiga, aleluya, vamos a ver si no me quemo la garganta. Gracias. Qué delicioso está, gracias. Ok, mire, lo primerito que hay, el primer resultado de la comunión es la unidad. Hechos capítulo 2 y verso 46 dice: día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire, ahí habla de dos lugares donde había comunión, donde había unidad, en la iglesia y en la casa. Porque a veces se da que, mire, aquí en la iglesia todos parecemos cristianos, ¿verdad? Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Y en la casa, a veces, mire, puros perros y gatos, ¿verdad? Así. Entonces debe de haber comunión, debe haber una unidad, no solo en el templo, sino en los hogares, en las casas. Y esta participación del cuerpo y la sangre de Cristo lo que nos ayuda es a tener unidad nosotros en nuestras casas y en la casa de Dios. Si por alguna razón quizás estás teniendo un poco de dificultad en tu casa, lleva la comunión, lleva el pan y el vino. Aunque no me diga amén, pues, ¿verdad?
Mire, yo he visto cómo el Señor restaura, cómo el Señor bendice a través de la participación del cuerpo y la sangre, de la comunión entre del cuerpo y la sangre de Cristo. Porque en realidad, mire, quiero que me entienda esta pregunta. Para que pudiéramos participar, para poder tener comunión, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Verdad? Que muriera el Señor Jesús. Murió. Él muere y en su muerte nos trajo esa comunión. ¿Qué significa esto? Mire, esto a algunos les va a gustar y a otros no. Esto quiere decir que para que yo tenga una genuina comunión, que yo vea un verdadero resultado de la comunión, tengo que morir. Tengo que morir. No que se muera, así que se muera, pastor. No. Yo tengo que morir. Porque ahí dice, examínense cada uno a sí mismo. Porque qué fácil sería, mire, pastor, sí que se muera y que le pase un tren y que lo machuque bien. No. Uno mismo tiene que morir. Y ahí es donde la cosa se pone difícil. Porque mire, uno quiere estar más vivo que saber qué. Ahora uno no quiere subir al altar. Uno no quiere ir y entregarse en el altar. Porque, iglesia, el morir no es fácil. Porque tiene uno que morir a su yo, a sus deseos, a las cosas que a Dios no le agradan, a sus anhelos. Eso es morir. Pastor, entonces quiere decirte que yo no tengo que tener ni futuro ni esperanza. No, claro que sí, tenemos un futuro y una esperanza en Cristo Jesús. Pero imagínense que nosotros voluntariamente le digamos, Señor, mi futuro eres tú, Señor. Va a pasar lo que le sucedió a Salomón, que no le pidió ni glorias, ni grandezas, ni riquezas, ni que se vencieran a sus enemigos, sino que solamente le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo y el Señor le dio todo lo demás. Entonces debemos de entender que una de las primeras cosas que trae la comunión es unidad. Si no estamos teniendo unidad en nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar, en la iglesia, busquemos la comunión del pan y el vino. Busquemos la administración del cuerpo y la sangre de Cristo. Como varones de Dios, como líderes de su casa, como hombres de Dios. Aleluya. Los demás están dormidos, ¿verdad? Solo uno. Puede usted venir y decir en su casa, hoy vamos a participar. Y ora y bendice y trae esa comunión. Mire, es que esa comunión, eso es un acto poderoso. Eso es algo poderoso espiritualmente. Si lo hacemos dignamente y discerniendo y examinándonos a nosotros mismos. Ok, vamos a ver qué más trae, qué otro resultado tenemos acerca de la comunión. Mire, lo que trae es esperanza y memoria. Usted ya sabe estos versos, pero se los quiero poner desde este punto de vista. Mire, 1 Corintios 11:26 dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. ¿Quién está hablando aquí? ¿Sí se recuerda quién está hablando ahí? El apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces aquí esta es una esperanza ministerial. Porque el apóstol tenía la esperanza de que cada vez que se ministraba, que se participaba de la comunión, lo estaban haciendo, dice, proclamando hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Entonces quiere decir de que usted y yo debemos de tener esa esperanza de que Cristo viene pronto. Pero si yo tengo esta esperanza, yo me guardo, me purifico a mí mismo para que cuando el Señor venga me pueda ir con Él, pueda ser llevado, pueda ser arrebatado. Pero entonces, ¿cómo puedo yo hacer
para estarme preparando, porque esta es esperanza. Ahora vea este otro. Este otro está en 1 Corintios 11:20. Aleluya. Aleluya, ok. Dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. El verso 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces ya vimos el cuerpo y la sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Bueno, ¿quién dijo estas palabras? ¿Verdad? El Señor Jesucristo. Aunque ahí aunque ahí las está diciendo el apóstol, recordándolas el apóstol Pablo, el que las dijo fue el Señor Jesucristo. Que lo tenemos que hacer en memoria. Entonces fíjese que aquí vemos entonces nosotros que para tener la esperanza ministerial tenemos que traerlo a la memoria. Pero ¿qué es traer a la memoria? Aquí en estos versos la palabra memoria se dice en el griego anamnesis, que es totalmente lo contrario de la, ¿cómo se llama? De la amnesia, ¿verdad? Totalmente lo contrario de la amnesia. La anamnesis es recordar, traer una vez más, ponerlo en el corazón. Entonces quiere decir de que para que nosotros podamos ver uno de los beneficios o el resultado de la comunión es que debemos de poner nuestra esperanza y traer al Señor a nuestro corazón todos los días. Creo que se me va un poquito, no sé si es por la batería o... Ok, bueno, entonces, mire, entonces aquí, pues obviamente lo dijo el apóstol Pablo, aquí lo dijo el Señor Jesús, y aquí lo que el apóstol Pablo estaba haciendo prácticamente era proclamar y creer en el regreso del Señor Jesús. Eso lo estaba sembrando en el corazón de la iglesia, en el corazón de la amada del Señor, que estaba participando del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ese es un resultado, creer que Cristo viene. Creer que Él viene pronto por una iglesia que le está esperando, que se está guardando. Mire, y aquí entonces es siempre tenerlo presente en el corazón al Señor. Si usted está en su trabajo, tenerlo presente. Si está en la escuela, tenerlo presente. Si está aquí en la iglesia, pues obviamente, ¿verdad? En la calle, donde quiera que usted vea, que el Señor es siempre presente en su corazón. Pero no solo porque tiene la esperanza, sino porque está memoria de Él. Constantemente está haciendo memoria de Él. Ahora, recuérdese que para hacer memoria, ¿qué se necesita para hacer memoria? A ver, ayúdeme. Tomar Sucrol todos los días. Mire, conocerlo, participar, estar cerca de Él. Mire, el que quiere hacer memoria, busca al Señor. Mire, yo le aseguro que cuando usted estaba conquistando a su esposa, los esposos aquí, ¿verdad? Hello, ya, ¿verdad? Que cuando usted solo la miraba, ¿verdad? Como ya le conté yo que yo estaba dirigiendo así al Señor cuando miro entrar a mi esposa, ¿verdad? Y ella, y se me quedó en la memoria y a ella también le quedó en la memoria. O cuando usted, ¿verdad? Le dio el primer regalo, ¿verdad? Su flor así. Aquí te regaló esta flor. Y ella, cuidadito, ¿verdad? Entonces, para hacer memoria, se necesita no quedarse uno así como que esa esfinge sin hacer nada, ¿verdad? Sino actuar. Fíjese que tan importante es la memoria que usted sabe que hay enfermedades que atacan la memoria.
¿verdad? Por ejemplo, el Alzheimer, ¿verdad? Que es una enfermedad que poco a poco va destruyendo los recuerdos, la memoria, hasta que de repente se quedó sin sus recuerdos. Es como que si estuvieran borrando el disco duro, ¿verdad? Y lo borraron. Entonces uno tiene memoria a largo plazo y a corto plazo. La memoria a corto plazo nos ayuda para recordarnos de repente dónde dejamos las llaves, dónde puse aquel cuaderno que me estaba sirviendo. Bueno, hay algunos que hasta de la memoria a corto plazo ni se recuerdan, ¿verdad? Pero la memoria a largo plazo entonces ya va incluido sustancias químicas que se segregan en nuestro cuerpo. La epinefrina, cuando uno tiene una alegría, marca en el cerebro una memoria. Ahora, si es una cosa desagradable también, un recuerdo del pecado, etcétera, también se va marcando. Pero por eso es de que nosotros debemos de tener la comunión para hacer memoria del Señor. Porque así nuestra memoria se va limpiando y se va sanando de todas las cosas que a Dios no le agradan. Porque mire, tan fácil que es recordarse, ay, es que sí, me hiciste mucho daño y no puedo olvidar, ¿verdad? Sí, es que en 1975 me hiciste daño y no, hombre, esa memoria hay que reprenderla y limpiarla en el nombre de Jesús. Entonces, otra de las cosas, resultado de la comunión del cuerpo y la sangre, es una esperanza y una memoria. Mire, una memoria que debemos de nosotros de estar agradecidos, de solo recordar lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Aleluya. Mire, ya voy casi terminando, pero otro de los resultados está en Juan capítulo 6 y verso 51. Le voy a leer 2 versos acá que usted ya se lo sabe. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Recuérdese de que el Señor Jesús, Él decía que teníamos que comerlo a Él. Y el pan que yo también daré por la vida de Él, del mundo, es mi carne. Entonces, si comemos del pan que es Cristo Jesús, que es su cuerpo, dice que vamos a vivir para siempre. Mire, le voy a leer de una vez el otro verso, el verso 58, Juan 6, 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Mire, qué ministración más poderosa entonces la de la comunión del cuerpo de Cristo. Vivir para siempre. ¿Cómo le llama usted a vivir para siempre? ¿Cómo? Vida eterna, ¿verdad? Usted sabe que nosotros en Cristo Jesús ya tenemos vida eterna. Amén. Tenemos vida eterna. Lo que no tenemos ahora todavía es inmortalidad. Inmortalidad. Pero eternos ya somos. Quiere decir, como enseñaba el apóstol Sergio, ¿verdad? Quiere decir que a nosotros tal vez lo más que pudiera pasar es que durmamos, pero ya somos eternos en el Señor. Dice que en la escritura dice que el Señor Jesucristo sacó a luz la inmortalidad y la vida. Quiere decir de que en algún momento usted y yo, partícipes de la vida eterna en Cristo Jesús, vamos a ser partícipes también de la inmortalidad en Cristo Jesús. No sé en qué momento, porque el Señor, aunque murió, resucitó victorioso y ya no muere nunca más, porque hay inmortalidad en Él. Y hacia eso es que nos lleva la comunión, hacia ese resultado. Entonces, tener vida eterna es lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque, iglesia, pasamos de oscuridad, de tinieblas hacia la luz de Cristo Jesús, sin merecerlo, sin ser nada. Mire, ¿qué clase de creación somos nosotros? Si el Salmo 8 dice que nos hizo un poco menor que los ángeles. Y usted sabe que los ángeles son
soldados rasos del cielo y nos hizo menor que los ángeles. O sea que usted y yo tampoco nos creamos la octava maravilla del mundo, ¿verdad? Porque hay creaciones que nos superan, que son iglesias, son mejores que nosotros. Pero dice la Biblia, a nadie, nunca jamás Dios, a un ángel llamó hijo, pero a usted y a mí sí nos llamó hijos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces tenemos que aprender a disfrutar la vida eterna. Conduzcámonos como quienes somos nosotros, portadores de vida eterna. Puede ser que allá en el mundo le van a decir, ay, ya, vida eterna, a ver. Pero como la vida eterna no se ve, la vida eterna se cree. La vida eterna tiene nombre, se llama Jesucristo. Entonces ese es otro de los beneficios, ese es el resultado de la comunión. Pero no se queda solo ahí, porque si nosotros constantemente estamos participando y teniendo la comunión y entendiendo que somos portadores de vida eterna, en algún momento vamos a ser transformados. Y mire cómo dice este verso, Juan capítulo 6 y verso 50. Recuerden, estamos hablando de la comunión. Este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Mire, aquí esto no es lo mismo que la vida eterna. Porque no morir es diferente. Y aquí dice que el que come de él no muere. Pastor, entonces, ¿qué pasa cuando hay alguno que muere? No, eso creo que se lo vamos a preguntar todos al Señor, ¿verdad? Pero yo creo lo que dice aquí en la Escritura. Si estamos constantemente participando, comiendo, en algún momento no vamos a morir. La muerte va a huir, o vamos a ser transformados para que la muerte huya de nosotros. Sí, por eso es que el apóstol Pablo, él decía, no que yo lo haya alcanzado ya todo, pero camino, prosigo a la meta, sigo avanzando, no me quedo, sino que procuro llegar al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Cuál era el supremo llamamiento que era en Cristo Jesús? Mire, ¿cuál cree usted que fue el supremo llamamiento de Cristo Jesús? A ver. Ay, Padre Santo. La muerte y muerte de cruz. Ese fue el llamamiento del Señor. El rescate solo con el micrófono. Y rescatarnos a todos. De tal manera que ahora nosotros, por medio de la muerte de Cristo Jesús, fíjese que por medio de la muerte de Cristo Jesús, de comer de Él, podemos no morir, porque Él ya murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Es que lo que pasa es de que el Señor tomó nuestro lugar, lo que nosotros nos tocaba morir eternamente. Él nos dio vida eterna cuando creímos en Él. Pero si constantemente estamos participando, puede el Señor ayudarnos a no morir jamás. ¿Sí, hermana? Sí, pues lo puedo entender también de cuando dice el que coma de él no muera. Dice que el pecado, el precio del pecado es muerte. Entonces, si comemos de él, eso quiere decir que vamos a tener una fuerza mayor en contra del pecado. Entonces no vamos a morir. Puede que sea también. Eso también, sí, porque lo podemos ver de la forma espiritual, pero también de la forma literal. Porque toda la escritura es espiritual, pero también es literal. El Señor nos puede transformar. Porque mire, y tenemos los ejemplos en la palabra. Enoc dice que se fue vivo, ¿verdad? Y está vivo todavía. Se lo llevó el Señor vivo. ¿Quién más? Elías, ¿verdad? Dice de que fue arrebatado en un torbellino de fuego. Cualquiera hubiera dicho, ay, se desarmó, se quemó en el aire. No, está vivo, porque apareció con el Señor miles de años después.
se le aparece al Señor Jesús, Moisés y Elías hablándole. Ahora, usted sabe otro famoso que dice la escritura que se cree que no murió, el apóstol Juan, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo, ¿qué si yo quiero que este quede vivo hasta que yo regrese? ¿A ti qué? Le dijo a Pedro. A ti que tú sígueme. Entonces quiere decir de que si tenemos esa comunión, si comemos de Él, si estamos participando de Él, si tenemos esa comunión constante, en algún momento el Señor nos va a transformar. Vamos a ser transformados internamente, espiritualmente, pero va a haber una transformación total que de repente ya no vamos a morir. Aunque no me diga amén, como que no se alegra, ¿verdad? Ay, pastor, es que peor si me va a decir que los matrimonios son eternos, ¿no? Otro día vamos a hablar de eso. Otro día. Juan capítulo 6 y verso 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pastor, y no está diciendo que no va a morir nunca, pues. Pero aquellos que tal vez no han tenido todo la comunión, que no llegaron hasta ese nivel, que no alcanzaron ese nivel, si estamos participando del cuerpo y la sangre de Cristo, el Señor nos va a resucitar. Ahora, el peligro que se corre cuando alguien dice, ¿va a participar? No, yo no. Es que no resucite en el día final. Si por eso es lo delicado, iglesia. No, es que, ¿por qué razón? A ver, dígame un par de razones por cuales alguien no participaría del cuerpo y la sangre de Cristo. Porque no cree, sentirse indigno, ¿verdad? ¿Por qué más? Una bien sencilla. No ha aceptado a Jesús. ¿Qué dijeron por allá? Está en pecado. Vale, le voy a decir otra yo. Porque no vino. Tan sencillo, ¿verdad? Por el simple hecho de no estar aquí. Por el simple hecho de no estar acá, se lo perdió. Y esa era la administración. No va a resucitar al final. Por eso, usted que está aquí, mire, ministre el cuerpo y la sangre de Cristo en su casa, con los que no pudieron venir, con los que no están. Porque esa es una administración poderosa. Tan poderosa que puede levantar a alguien si se ha participado. Es que por eso, mire, no hay poder más grande que el de la sangre de Cristo. Mire, usted sabe que en el satanismo, y lo reprendemos en el nombre de Jesús, hay hechiceros, brujos, santeros. Y uno de los encantamientos o de los hechizos que más utilizan, porque dicen que es de los más poderosos, es con sangre. Son los pactos que se hacen con sangre, porque entienden o reconocen el poder que hay en la sangre. Por eso es que el enemigo es un imitador y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Por eso, pero contra la sangre de Cristo, iglesia, no hay brujo, no hay hechicero, no hay encantamiento. Mire, no hay enfermedad, ninguna plaga tocará tu morada, porque dice que por tus llagas, por tu sangre hemos sido curados, sanados. Aleluya. Entonces debemos iglesia, de participar. Dígale a su hermano: participemos, tengamos comunión en la sangre, en el cuerpo. Y por último, Juan capítulo 6, verso 56. Y si me pueden ayudar ahí con el piano, ayúdame con el piano. Tú también, no, ayúdame por favor. Dice Juan capítulo 6 y verso 56, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene doble, porque dice: permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No es lo mismo que yo permanezca en él, porque todos queremos estar en él. Pero qué precioso es que el Señor permanezca en nosotros. ¿Cómo? A través de la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo.
Ahora, ¿qué beneficios tendrá el estar junto al Señor? Le voy a decir uno, usted puede decir más. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero junto a mí, mucho fruto. Crecer, madurar. Para dar fruto, quiere decir que está bien sembrado, raíces profundas, bien alimentadas, bien regado, crecido, madurado, dando fruto. Oh, qué precioso. Por eso no perdamos la comunión. Sabe que el enemigo es experto en que cuando los hijos de Dios salen de la iglesia con aquella bendición tan preciosa, les quiere quitar la comunión. Y un medio paso llevan afuera y ya les quiere estorbar su comunión. Pero déjeme decirle que para eso está el Hijo de Dios, para recuperar la comunión. Si quizás has perdido la comunión en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, o quizás tú mismo con Dios, esta es una buena tarde para recuperar la comunión con el Señor. ¿Cómo? A través de participar del cuerpo y la sangre de Cristo, haciéndolo dignamente, discerniendo lo que estamos haciendo, examinándonos cada uno. No será necesario, iglesia, que nos examinemos esta tarde. Si el Señor llegara a venir el día de hoy, que en el momento que estemos participando, mire el escenario que le estoy poniendo, que nos encuentre a cuentas con el Señor, porque pudiéramos comer y beber y ser arrebatados, irnos con el Señor. Que el Señor nos encuentre. Como conclusión, Juan capítulo 6 y verso 53. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces quiere decir que el participar para nosotros, el no participar, más bien dicho, es no tener vida. Y dice que el Señor vino para que tuviéramos vida y en abundancia. Aunque el texto original dice que el Señor Jesús vino para que tuviéramos vida y que tuviéramos abundancia. Entonces, pero para eso se necesita reconocer, escudriñarse uno mismo. Yo quisiera que en esta preciosa tarde, iglesia, si tú me entendiste el mensaje y tú quieres recuperar la comunión, ver resultado en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, yo te invito para que te pongas de pie un momento y que le oremos al Señor y que le supliquemos al Espíritu Santo. Hazlo como una oración antes de participar del cuerpo y la sangre. Pongámonos a cuentas delante de Dios. Pongámonos a cuentas delante del Señor y digámosle: Señor, aquí está mi vida delante de ti. Aquí estamos, Señor Jesús. Eso es. Con tus propias palabras, iglesia. Con tus propias palabras, dile al Señor. Yo no sé qué es lo que tú le vas a decir. Oh Padre, cállate, apramasore, vaya que. Un momento ahí en tu lugar, entra en comunión y pídele al Espíritu Santo y recupera la comunión. Hay un poder, iglesia, en la comunión del cuerpo y la sangre. Ministralo en tu casa. Reúne a los tuyos y ministralo. Pero ahora que estamos acá en la casa de Dios, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oh
Oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Oh sí, Señor. Esta tarde nos examinamos delante de ti, Señor. Ponemos nuestro corazón. Límpianos, purifícanos. Señor, si nuestros pecados fueran rojos, sean emblanquecidos como blanca lana. Señor, auxílianos, ayúdanos, por favor. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús.